Bienvenidos a este vídeo dedicado al proceso de diseño de una instalación de suelo radiante. Es un corto, una fracción de un vídeo mucho más largo que forma parte de la colección de vídeos tutoriales del curso de diseño, cálculo y ejecución de suelo radiante según la norma UNEEN 1264. Vamos a ver en este vídeo las nociones básicas del proceso de diseño de una instalación por suelo radiante. En primer lugar, debemos de tener un dato previo, que es la potencia necesaria en cada estancia, por alguno de los métodos que existen en el mercado, como el cálculo de cargas instantáneas. Debemos de obtener la potencia necesaria en cada estancia, los vatios que necesita cada estancia, cada recinto, cada ambiente térmico, para saber los vatios que finalmente deberá emitir la instalación de suelo radiante. Dato previo como si fuera común para otras instalaciones, como si fuera una instalación por emisores tipo radiador. Con la potencia necesaria en cada estancia vamos a determinar el flujo de calor que debe de emitir el suelo radiante por estancia o por zona térmica. Los vatios por metros cuadrados que necesitamos que emita ese suelo radiante. Paralelamente con el dimensionado de la instalación, vamos a comenzar el diseño de la instalación de suelo radiante. El diseño de las zonas de calefacción por circuito. Es un proceso paralelo, cálculo y diseño. Con el flujo de calor por estancia se determinará la temperatura de impulsión del sistema. Lógicamente podemos hacerlo para todas las estancias, pero debemos de atender la temperatura de impulsión para el circuito más desfavorable. Para el que lo tiene más difícil, vamos a ayudarle con una temperatura de impulsión favorable y el resto de circuitos normalmente se acondicionarán para esa temperatura de impulsión común. Una vez determinada la temperatura de impulsión y con el flujo de calor por estancia, por zona, se determinará la separación de las tuberías por estancia o por zona térmica. Ya disponemos de un primer dimensionado con la temperatura de impulsión que nos va a permitir obtener la separación de tuberías colocadas a paso de 10, 15, 20, etcétera, con la separación que se precise. Estas separaciones, pues seguramente el proveedor del sistema a veces nos las viene prefijadas según sus sistemas de anclaje. Obtenida la separación de tuberías por estancia, debemos de echar un vistazo al diseño de las zonas de calefacción por circuito, al diseño general de la instalación, por si hemos de mover alguna zona o crear algún circuito distinto de lo anterior. Entonces es un proceso interactivo, dimensionado y diseño. Con el diseño de las zonas de calefacción por circuito vamos a determinar la posición del colector y la longitud que van a tener los circuitos del suelo radiante. Básicamente este es el proceso de diseño de una instalación de suelo radiante. Lleva una parte de diseño y una parte de dimensionado, que van a la vez, pues muchas veces obtenemos resultados en dimensionamiento que nos obligan a hacer modificaciones en el diseño. Veamos un poquito más. Preparación del plano de la instalación. En primer lugar hay que trazar la posición de las juntas de dilatación, con los criterios expuestos en otros temas, para fraccionar la placa del mortero de cemento. Una vez trazada la junta de dilatación, se delimitan las zonas de los circuitos, la zona que va a atender cada circuito de suelo radiante. Se situarán los colectores, con el criterio de un colector por planta, sin sobrepasar el número de circuitos que puede alimentar el colector distribuidor. Los colectores, por limitaciones de caudal, no podrán superar, por ejemplo, 10 salidas. Pues si necesitamos 14 circuitos, habrá que buscar hacer 2 colectores de 7 o un colector de 8 y otro colector de 6, por ejemplo. Su posición será centrada respecto a los circuitos.
los colectores se dispondrán en zonas de distribución, zonas cercanas a los circuitos, para evitar recorridos excesivamente largos de la tubería hacia el circuito radiante. Se trazará el recorrido de las tuberías de distribución desde el generador hasta los colectores, procurando que no se cruce con los circuitos. En general, todo el diseño debe de ser ordenado y hay que ir jugando con diseño y dimensionado para procurar al final una instalación bien estructurada. 5. Se medirán las longitudes de los circuitos, se trazarán los recorridos hasta las zonas de los circuitos. 2. No se sobrepasarán las longitudes máximas recomendadas a fin de evitar pérdidas de carga, pérdidas de presión excesivas. Ello también nos va a influir en el diseño. Si en una estancia obtenemos que un circuito ha de ser de 160 metros y por diámetro de la tubería no debemos de sobrepasar 120 metros, habrá que buscar un fraccionamiento de ese circuito en dos partes. Es mejor realizar dos circuitos de 80 metros de longitud que un circuito de 160 metros, que va a obligar a sobredimensionar el circulador. Ello nos va a influir también, y vemos cómo influye la obtención del resultado del dimensionado con el diseño. Entonces, dimensionado y diseño van de la mano. Y 3, se procurarán longitudes lo más parecidas posibles. Vamos a procurar que todos los circuitos idóneamente midan lo mismo. Entonces podemos jugar con las áreas que cada uno ocupa y con las longitudes a los colectores para que al final todos los circuitos idílicamente midieran exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a ver en este tema? Pues en este tema veremos el dimensionado de una instalación de suelo radiante según las partes 2 y 3 de la norma UNE 1264. La abordaremos desde varios puntos de vista, utilizando estimaciones de material, de tubería, utilizando programas comerciales, realizando un completo cálculo en base a la norma UNE 1264, teniendo en cuenta todas las variables que influyen en el mismo, en la emisión de calor de un suelo radiante. Influye el mortero, su espesor y conductividad, influye la temperatura de impulsión, la separación de tuberías, el material, conductividad y diámetro de las tuberías, así como la resistividad y espesor del acabado superficial. También veremos cómo realizar este cálculo de una manera sencilla utilizando unas tablas que hemos confeccionado en Formatec de flujo térmico y unos gráficos de temperatura de impulsión.